Hola mujeres, ¿cómo están? Las saludo con todo el amor del Dios. Quería decirles primeramente que están presentes, aunque estemos a distancia, están presentes en mi corazón, están presentes en mis pensamientos y en mis oraciones, ¿sí? Junto con la apóstola Aldana habíamos tenido planeado un retiro para dar inicio este año en las actividades de mujeres, y con todo lo que ha surgido en cuanto a la situación del mundo y la pandemia, se vio postergado todos estos planes, y al irse dilatando tanto en el tiempo decidimos juntas comenzarlo a hacer los estudios de esta manera, a través de videos que esperamos que Dios las esté bendiciendo. Tengo la certeza en mi corazón, porque estos temas han sido orados, han sido tratados delante de Dios, que van a ser de bendición para cada una, que realmente es un tiempo donde debemos entender de una vez por todas quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Es necesario tenerlo seguro para poder pararnos de esa manera. Si no, ante las situaciones, ante las dificultades, ante la problemática, a veces nos vemos envuelta en el mundo y en sus dilemas, y perdemos la noción de hacia dónde vamos, nuestro rumbo. Nuestras vidas a veces pierden sentido. Por eso yo declaro que a través de estos estudios Dios va a comenzar una tarea en cada una de ustedes, como la ha comenzado en mi vida, y no la va a dejar truncada, ¿sí? Dios va a llevar a cabo lo que Él planeó para cada una de nosotras. Él planeó cosas distintas para cada una de nosotras, y cada una de nosotras es distinta y fundamentales la una para con la otra, ¿sí? Esas son verdades, y en este tiempo vamos a ir quitando mentiras que nos han atado, nos han engañado, y vamos a ir plantando verdades, ¿sí? Y volverlas a tomar como baluartes en nuestra vida y a cimentarnos en eso, ¿sí? Dice su palabra que Él nos formó, Él nos hizo. Dice en Génesis 1, versículo súper conocido por todas. Ahí estoy buscando. En Génesis 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Él nos creó, y nos creó con un propósito. Él nos creó con planes de amor. Es fundamental que en este tiempo nos entremos en la palabra, pero que aquellos versículos que siempre conocimos y que siempre los repetimos muchas veces de memoria, realmente sean verdades en nuestra vida, que realmente conozcamos su palabra para poder entender quién es Él y cómo es nuestra relación con Él. Si no lo sabemos, no podemos pararnos, no tenemos elementos para poder entender cómo es nuestra relación, cómo es nuestro Padre, a quien nosotros amamos, ¿sí? Entonces, Él nos formó, y nos formó con un propósito. Dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos hizo con un espíritu, que Él es parte de su semejanza, porque Él es espíritu, y ese espíritu que está puesto en nosotros es lo que anhela y no encuentra a veces la llenura, y buscamos en otras cosas, buscamos a veces en nuestro esposo, buscamos a veces en el trabajo, buscamos a veces en nuestros hijos, en actividades que hacemos, el llenarlo, y solamente, hermanas, lo puede llenar el Padre, porque para eso fuimos formadas, y ese espíritu ha sido puesto en nosotros para que lo desarrollemos en función de su relación, ¿sí? Y que le conozcamos, que nuestro espíritu pueda conocerle, que nuestro espíritu pueda experimentar una relación íntima, verdadera con el Padre, con nuestro Creador.
Y él, déjame decirte que vos no has sido un accidente. Si todavía lo pensás y no lo has entendido, no fuiste un accidente. ¿Y cómo serás de valiosa que él mandó a su hijo, a su único hijo, a morir por vos? No solo por los inconversos, no te olvides que también murió por ti, también murió por mí y derramó sangre por cada una de nosotras. Entonces, todos esos pensamientos de sentimientos de inferioridad que vienen a nuestras vidas, déjame decirte que no son de Dios y ya no tienen lugar en nuestra vida, porque el Padre nos hizo y nos hizo a su imagen y semejanza. Y si Él es bueno, nosotras también somos buenas. Y dice su palabra que Él nos vio que lo que había creado fue bueno, ¿sí? Y nos bendijo. Entonces realmente somos importantes, cada una de nosotras es importante y fundamental, ¿sí? Para que nuestro espíritu pueda conocerle, que nuestro espíritu pueda experimentar una relación íntima, verdadera con el Padre, con nuestro Creador. Y él, déjame decirte que vos no has sido un accidente. Si todavía lo pensás y no lo has entendido, no fuiste un accidente. ¿Y cómo serás de valiosa que él mandó a su hijo, a su único hijo, a morir por vos? No solo por los inconversos, no te olvides que también murió por ti, también murió por mí y derramó sangre por cada una de nosotras. Entonces, todos esos pensamientos de sentimientos de inferioridad que vienen a nuestras vidas, déjame decirte que no son de Dios y ya no tienen lugar en nuestra vida, porque el Padre nos hizo y nos hizo a su imagen y semejanza. Y si Él es bueno, nosotras también somos buenas. Y dice su palabra que Él nos vio que lo que había creado fue bueno, ¿sí? Y nos bendijo. Entonces realmente somos importantes, cada una de nosotras es importante y fundamental, ¿sí? Para que el plan divino se lleve a cabo. Y cuando Dios nos hizo con un propósito, no nos hizo porque no sabía qué hacer, porque estaba aburrido. A veces lo pintan a Dios como un Dios aburrido, como un Dios déspota que crea, que nos creó para darnos tareas, asignarnos tareas y funciones. Y es todo lo contrario a lo que realmente es el Padre. El Padre es amor. No hay otra cosa que amor en Él. Y todo lo que Él hace y piensa para nosotros es en función de ese amor. Y cuando Él nos creó con un propósito. No nos creó porque estaba aburrido y quería ver cuánto poder tenía. Nos creó con un propósito. Y este propósito lo dice su palabra. Dice en Primera de Pedro 2:9, a ver si lo tengo acá, sí. Primera de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Realmente Dios nos hizo con un propósito y dice su palabra que nosotros somos linaje escogido, ¿sí? Él nos eligió, Él nos soñó, nos depositó en nosotros cosas como talentos, como dones, ¿sí? Y esto lo hizo para que nosotros podamos desarrollar nuestra tarea, nuestra función. Cuando alguien creó a la mesa, la hizo con una función, que sostuviera los utensilios, que
pudiera resultarle cómodo al hombre para poder comer. Cuando Dios nos creó con un propósito también, porque todas las cosas que son creadas con una función. Y nosotros cuando fuimos creados con esa función. ¿Y cuál es esa función? Dice su palabra, que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sí? El Padre tanto te deseó que te llamó, te escogió, por eso vos le abriste la puerta de tu corazón, ¿sí? Y sos linaje escogido. Hubo sangre de por medio que te compró. Tan valioso y tanto es lo que el Padre gime por vos, que Él pagó un precio y de sangre hizo un sacrificio por vos, y realmente no solo que te hizo, sino que luego te vuelve a escoger para que seas parte de su cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí está en nuestra función, nuestro propósito. Nuestra vida no se va a llenar y nuestra vida no va a tener sentido hasta que no entendamos que todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene que ser para agradarle al Padre. Porque con esa función fuimos creados. No fuimos creados para hacer dietas, para vernos lindas, no fuimos creadas para cocinarle a nuestros hijos. Eso a lo largo del día no produce desazón en nosotras, porque si tan solo es solo lo que hacemos, no somos saciadas. Pero cuando nosotras realizamos la tarea con la que fuimos llamadas, la tarea con la que fuimos creadas, que es agradarle en todo al Padre, allí es donde encontramos el propósito a nuestra vida. Y este propósito, y cuando nosotros lo entendemos, el propósito, hermanas, no es solamente ir a la iglesia. El propósito no es solamente llenarnos de actividades creyendo que le servimos y que lo que hacemos es para el Padre. Eso no es propósito. Propósito es buscar su voluntad y obedecerla, ¿sí? El propósito es entender a lo que fuimos llamados y conocernos. A medida que nosotros desarrollamos esta relación con el Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo, lo comenzamos a darle cómodo al hombre para poder comer. Cuando Dios nos creó con un propósito también, porque todas las cosas que son creadas con una función. Y nosotros cuando fuimos creados con esa función. ¿Y cuál es esa función? Dice su palabra, que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sí? El Padre tanto te deseó que te llamó, te escogió, por eso vos le abriste la puerta de tu corazón, ¿sí? Y sos linaje escogido. Hubo sangre de por medio que te compró. Tan valioso y tanto es lo que el Padre gime por vos, que Él pagó un precio y de sangre hizo un sacrificio por vos, y realmente no solo que te hizo, sino que luego te vuelve a escoger para que seas parte de su cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí está en nuestra función, nuestro propósito. Nuestra vida no se va a llenar y nuestra vida no va a tener sentido hasta que no entendamos que todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene que ser para agradarle al Padre. Porque con esa función fuimos creados. No fuimos creados para hacer dietas, para vernos lindas, no fuimos creadas para cocinarle a nuestros hijos. Eso a lo largo del día no produce desazón en nosotras. Porque si tan solo es solo lo que hacemos, no somos saciadas. Pero cuando nosotras realizamos la tarea con la que fuimos llamadas, la tarea con la que fuimos creadas, que es agradarle en todo al Padre, allí es donde encontramos el propósito a nuestra vida. Y este propósito, cuando nosotros lo entendemos, el propósito, hermanas, no es solamente ir a la iglesia. El propósito no es solamente llenarnos de actividades creyendo que le servimos y que lo que hacemos es para el Padre.
eso no es propósito. Propósito es buscar su voluntad y obedecerla, ¿sí? El propósito es entender a lo que fuimos llamados y conocernos. A medida que nosotros desarrollamos esta relación con el Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo, lo comenzamos a conocer, que son personalidades distintas, que actúan con nosotros de distintas maneras, que sacian y juegan con nosotros de distintas maneras, porque es una relación tripersonal, ¿sí? Entonces tenemos que conocerles, tenemos que desarrollar nuestra intimidad con Él, con cada uno de ellos. Y en esta relación, como Dios nos hizo, también nos capacitó, nos dio cosas. Me encanta ese versículo que dice: nación santa, ¿sí? Tú eres santa. Así es como el Padre te ve. No ve tus errores, no ve tus limitaciones, no ve tus luchas, no ve cuánto te falta por alcanzar, sino que te ve santa, ¿sí? Él cuando te ve se goza y espera de vos. Realmente espera cosas, sí, obvio, porque así nos creó. Vuelvo a dar el ejemplo: cuando crearon a la mesa, el que lo creó esperó que gustara, espera que cumpla su función, porque para eso fue creada. De la misma manera, nosotros fuimos creadas y el Padre espera que cumplamos nuestra función, porque así Él encuentra gozo y se sacia cuando nosotros cumplimos su propósito, ¿sí? Cuando nosotros le servimos y le agradamos en todo. Y dice su palabra también que Él nos dio vestiduras sacerdotal, ¿sí? Esta vestidura sacerdotal es que cuando nos escogió nos capacitó de esa manera y nos dio una tarea que es adorarle. Esto es una relación, ¿sí? No son solamente cumplirle cosas al Padre, sino que es una relación de amor que se desarrolla. Yo veo a mi Creador, veo todo el amor, cómo me soñó, cómo me creó, todo lo que puso en mí, que no lo puso en otra persona, sino que lo puso en mí, y esa relación de conocimiento y de desarrollar nuestra relación íntima hace que me enamore cada día más del Padre y que quiera agradarle cada día más a Él, ¿sí? Y en ese mismo desarrollar el agradarle a Dios en todas las cosas es que yo le doy sentido a mi vida y es que yo cumplo el propósito y mi función en esta tierra. La otra versículo que quiero compartir con ustedes está en Primera de Pedro 4:10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando Dios nos creó, dice su palabra que nos creó con dones. Cuando Dios nos creó con una mente, nos creó con un cuerpo y nos creó con un espíritu. Pero también depositó cosas en nosotros que hacen a nuestra personalidad. Perdón la interrupción, volvemos al tema. Como les venía diciendo, Dios nos hizo con un propósito, y para poder llevar a cabo ese propósito, que es anunciar sus virtudes, ¿sí? Él nos dio, nos capacitó para hacerlo, ¿sí? No es un Dios que quiere que nos esforcemos y que no logremos metas, sino que es un Dios que pensó en todo y Él nos capacitó para poder cumplir esa tarea. Y cuando Él pensó en eso, Él dejó en nosotros dones y talentos. Los talentos son habilidades que tenemos, como puede ser manualidades, como puede ser cocinar, como puede ser el poder saber hablar un idioma, el poder tocar un instrumento. Esos son habilidades, esos son talentos, ¿sí? Puestos por Dios, que fue nuestro formador.
pero también puso en nosotros dones. Dice su palabra en primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios puso en nosotros dones. Estos dones son capacidades sobrenaturales, ¿sí?, puestas por el Espíritu Santo para edificación y animar a la iglesia, ¿sí? Cada una de nosotras tenemos al menos un don. Si todavía en este tiempo, llegamos a este tiempo y no sabes cuál es tu don, yo te invito, hermana, que vos haces tiempo en oración, porque es fundamental, es parte de conocerte en tu identidad en Cristo, quién tú eres, y poder pararte y desarrollar esa tarea en medio de la iglesia de esa manera, ¿sí? Si yo no tengo dones de enseñanza, no puedo estar trabajando frente a un grupo y estar llevando adelante un material. Estoy equivocada en esa función dentro de la iglesia. Pero es fundamental que sepamos cuáles son nuestros dones para poder desarrollarlos, y de esa manera vamos a edificar y animar a la iglesia, y también vamos a crecer nosotros, porque vamos a desarrollarnos nuestras capacidades, vamos a desarrollar parte de quién somos y de nuestro propósito, ¿sí? Dice su palabra, quiero mantener un hilo, que también tenemos fuimos formadas con una necesidad de pertenencia. ¿Por qué tenemos esa necesidad? Que la gente lo busca, pertenecer a un club, pertenecer a un grupo social, y se esfuerzan por ser aceptados. Nosotros también, porque fuimos creados con esa función. Y dice en Romanos 12, versículo 4 al 6, dice así: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Sí? Hermanos, nosotros pertenecemos a un cuerpo y lo necesitamos, porque nos necesitamos unas con las otras, ¿sí? Porque desarrollamos nuestras capacidades la una con la otra, porque la otra desata en mí bendiciones, ¿sí? Y esto es el funcionamiento de un cuerpo, así como también pasar dificultades juntas y pasar pruebas, malos entendidos, y cómo las resolvemos, ¿sí? Eso también es parte de pertenecer a un cuerpo y de servir, ¿sí? El servicio. Si yo no sirvo, me refiero al desarrollar la tarea, si yo no sirvo dentro de la congregación, no voy a estar desarrollando mis dones, voy a estar simplemente pasando el tiempo. Y si hasta aquí simplemente pasamos el tiempo, ya no más hacer tareas porque sí, o porque se necesitaba, o porque hacía algo, sino realmente entender quiénes somos, entender cuál es nuestro llamado, entender qué depositó Dios en nosotros, tanto talentos como dones, y desarrollarlos dentro de la congregación para cumplir el propósito al que fuimos llamados, que es agradarle, que es anunciar sus virtudes, ¿sí? Anunciar sus virtudes aún en medio de nuestros hermanos, anunciar sus virtudes, ¿sí? Y esto va a dar sentido a nuestra vida, va a fortificar nuestro alma, va a desarrollar en nosotras nuevas capacidades, va a desarrollar en nosotras poder, y vamos a ir caminando de gloria en gloria, como dice su palabra, ¿sí? Porque vamos a ir teniendo pruebas, y cada prueba que nos va a hacer demandar a nosotras
más de su presencia, porque vamos a tener que llenarnos más de Él para poder desarrollar esa tarea, ¿sí? Así como cuando nos casamos y comenzamos a hacer cosas de la casa y de pronto tuvimos que aprender a cocinar y cómo hacer una comida y cómo hacer la comida que le gusta a mi esposo y cómo hacer la comida que le gusta a mi hija, porque uno busca agradarle a aquellos a quien les ama. ¿Cuánto más buscamos agradar a nuestro Padre que le amamos? ¿Sí? ¿Cuánto más tenemos esa necesidad de agradarle? Porque Él nos creó, de ese sentido de pertenencia, de que le pertenecemos solamente a Él, de que Él es todo para nosotras, porque somos su creación, tan solo por eso. Y ni aún sin ver las cosas que Él hace, realmente le necesitamos crecer en su amor, necesitamos crecer y desarrollarnos en su amor y en esa relación íntima con el Padre. Dice también su palabra, para que entendamos quiénes somos, cómo somos nosotras mujeres. Somos mujeres virtuosas, somos mujeres que Él nos planeó, somos mujeres necesarias en el medio de la iglesia porque tenemos distintas capacidades que el hombre. Y dice su palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto habla de nuestra naturaleza, esto habla de quienes nosotras somos, ¿sí? De que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sin Cristo nada podemos hacer y sin Cristo nada somos, pero con Él todo lo podemos hacer. Es tiempo de que nos comencemos a parar desde esta verdad. Cuando las cosas nos superan, cuando los problemas son grandes, recordar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice su palabra en 2 Timoteo 1, a ver, ¿dónde lo tengo? 2 Timoteo 1:7. Les comparto esto para que podamos entender realmente quiénes somos, ¿sí? Y que desarrollemos esa identidad en Cristo, ¿sí? Que todas lo somos, no es para algunas, es para todas, ¿sí? Dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Dios no te dio espíritu de cobardía, así que ya no sos cobarde. Si fuiste temerosa y cobarde hasta aquí, eso es porque estábamos plantadas desde una identidad errónea, desde una identidad vieja que traemos del mundo. Ahora ya somos linaje escogidos por Dios para anunciar sus virtudes. Y estas virtudes, para anunciarlas debemos desarrollar esa identidad en Cristo nueva, ¿sí? Una identidad que dice que tenemos dominio propio. Ya no somos mujeres que perdemos la cabeza por cualquier problema, por tan solo un dolor de cabeza, por tan solo un estrés, ¿sí? Por tareas a realizar, por la llegada de un hijo, por no sé, por cualquier situación que tengamos, porque mi marido pierde el trabajo. No somos mujeres que se desenfrenan emocionalmente, somos mujeres que tienen dominio propio. Tenemos una mente puesta por Dios para pensar sus pensamientos, su verdad, y tenemos un corazón para sentir como el corazón siente de Padre, ¿sí? Entonces somos mujeres que tenemos dominio propio, dice su palabra, y comenzar a pararnos desde esta verdad. Y tenemos no un espíritu de cobardía, sino un espíritu, si no es de cobardía, es un espíritu poderoso, ¿sí? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Soy una mujer
que puede lograr cosas. No importa si en el pasado no lo logramos. Hoy es una posibilidad que tenemos de poder lograr cosas que antes no. Pero ¿cómo las logramos? ¿Cómo las alcanzamos? Tenemos que desarrollar nuestra identidad, tenemos que desarrollar quiénes somos, ¿sí? Nuestra personalidad, pero primeramente creerlo, primeramente tenerlo en nuestra mente para poder bajarlo en nuestro corazón y caminar y accionar conforme a esas verdades. Si nosotros seguimos arrastrando mentiras del enemigo de que no podemos, de que no servimos, de que no somos valiosas, de que alguien lo va a hacer mejor, no vamos a lograr nada, hermanas.